Hola, mi nombre es Madeline Scarlett Sosa, pasante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta ocasión voy a hablarles sobre la microbiología de los alimentos fermentados. Microbiología de los alimentos fermentados. Uno de los campos más importantes de la biotecnología de alimentos es la producción de alimentos fermentados. La fermentación de los alimentos producidas por microorganismos, fundamentalmente bacterias y levaduras, ha sido utilizada por la humanidad desde hace miles de años como una importante forma de conservar y de obtener nuevos olores y sabores más agradables para los alimentos. Durante miles de años, la fermentación ha sido un proceso muy importante para la elaboración de alimentos. Se le atribuye a los antiguos griegos, que fueron los primeros en utilizar la fermentación. El crecimiento de microorganismos, bien sea de poblaciones naturales o inoculadas, provocan cambios químicos y de textura, creando nuevos olores y sabores más agradables para los alimentos. La fermentación ha sido también muy importante para la conservación de los alimentos, de tal forma que el producto final pueda almacenarse durante un periodo de tiempo más prolongado. Sin embargo, hace tan solo una década que conocemos a los verdaderos protagonistas de estos procesos son fundamentalmente las bacterias lácticas y las levaduras. Las bacterias que participan en la mayoría de estos procesos de transformación de los alimentos pertenecen a los géneros de Bifidobacterium, Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc y Pediococcus, y las levaduras generalmente pertenecen al grupo de Saccharomyces. Básicamente hay dos tipos de reacciones metabólicas responsables de estos procesos de transformación de los alimentos. Número 1, la fermentación alcohólica, que es llevada a cabo por las levaduras del género Saccharomyces, donde se produce etanol y gas carbónico, más conocido como CO2, y lo podemos encontrar en bebidas carbonatadas y también en aire comprimido. Y tenemos la fermentación láctica. Las bacterias lácticas aprovechan la lactosa, que es el azúcar más abundante en la leche, y producen el ácido láctico. En la producción del pan. El pan es uno de los alimentos consumidos por el ser humano de mayor antigüedad. Los habitantes del antiguo Egipto, 3000 años antes de Cristo, conocían este proceso. La utilización de levaduras para subir la masa del pan aparece representada en las pinturas, y se ha desenterrado una panadería en la zona de la pirámide de Gizeh que se calcula suministraba pan a unas 30.000 personas. Para la producción de pan se parte de harina molida de trigo o de centeno. En el proceso intervienen un par de enzimas denominadas proteasa y amilasa, presentes en la masa húmeda, que liberan los azúcares sencillos, la maltosa y la sacarosa de los azúcares complejos, el almidón, presentes en las semillas del cereal y son utilizados como alimentos para el crecimiento de las levaduras. Utilizando mezclas más complejas de microorganismos se elaboran panes especiales, como las masas agrias. La levadura Saccharomyces exiguus, junto con una especie de la bacteria Lactobacillus, producen el característico olor, sabor y aroma ácido de estos panes. Mejora de la levadura panadera por ingeniería genética. La cepa panadera de la levadura Saccharomyces cerevisiae se produce a nivel industrial y se comercializa como levadura seca, en polvo, para su utilización en la industria de la panificación. Se producen y se comercializan anualmente cerca de 2 millones de toneladas de este microorganismo. Las levaduras que actualmente se utilizan en las panaderías no son las mismas que se encuentran en la naturaleza. Al igual que las plantas cultivadas y los animales domésticos, las levaduras también han sido objeto de una selección genética y un desarrollo de las cepas. A pesar de la adecuación de las cepas panaderas tras años de selección y mejora por los métodos clásicos, la importancia económica de este proceso hace que se siga investigando activamente, ya que son numerosas las características de la levadura y de los procesos de panificación que se pueden mejorar con el nuevo abordaje que permitan las técnicas de la ingeniería genética. Como técnicas tenemos la mejora de la producción de la levadura para panificación, que esta producción de levadura se lleva a cabo en grandes tanques a partir de un inóculo especial que hace crecer para obtener grandes cantidades de levadura para su posterior comercialización.
Y tenemos la mejora de los procesos de panificación. Cuando la levadura se inocula en la harina, para iniciar la fermentación comienza a crecer metabolizando los azúcares sencillos de la harina, como la sacarosa, la glucosa y la fructosa, para finalmente, cuando estos se agotan, comenzar a utilizar la maltosa, que proviene de la degradación de almidones muy abundante en el grano. Cuando más rápido consume la maltosa antes se produce el pan, por lo que sería óptimo que utilizara la maltosa desde el principio. La levadura necesita dos enzimas para degradar la maltosa y poderla aprovechar, pero los genes que codifican estas dos enzimas están reprimidos, mientras en el medio haya otros azúcares más sencillos que se puedan utilizar. La producción de vinos y cavas. Las bebidas alcohólicas fermentadas se producen en todo el mundo a partir de los jugos de diversos frutos que contienen abundantes azúcares sencillos de fácil utilización como alimento para la levadura. Se piensa que es el proceso de fermentación de alimentos más antiguo de todos los utilizados por el hombre. Su descubrimiento se remonta a los orígenes de la humanidad. Para la producción de vino se utiliza el jugo de la uva o mosto, que se obtiene por prensado. Pueden elaborarse vinos a partir de los microorganismos naturales que se encuentran en la piel de las uvas, como se hacía en la antigüedad, o bien tratar el mosto con dióxido de azufre para eliminarlos y añadir la cepa deseada de forma controlada para iniciar el proceso. Las cavas se producen a partir de un vino base al que se le añade sacarosa y de nuevo levaduras para inducir una segunda fermentación en la propia botella, a la que se sigue un proceso de envejecimiento de alrededor de 9 a 12 meses, durante el cual tiene lugar la autólisis y la sedimentación de los restos de células de las levaduras. Al final del proceso se lleva a cabo el degüello o eliminación de las levaduras. La autólisis produce la liberación de componentes celulares al exterior que contribuyen a la calidad de la espuma y flavor de estos vinos espumosos. Las levaduras vínicas transgénicas. De todos estos procesos es conocido que las características de un vino difieren considerablemente de una zona geográfica a otra. De ahí las denominaciones del origen que distinguen unos vinos de otros, el clima, el tipo de suelo, la clase de uva, pero también la levadura utilizada son algunas de las variables que condicionan las distintas zonas vinícolas. Uno de los problemas es la obtención de vinos con baja acidez, especialmente frecuentemente en las regiones cálidas. Se han desarrollado distintas levaduras transgénicas para solventar este problema. Se ha obtenido una cepa transgénica de levadura vínica que lleva un gen de la bacteria Lactococcus lactis, de forma que la nueva levadura es capaz de realizar la nueva fermentación alcohólica y la fermentación manoláctica. Se ha obtenido diferentes cepas de levaduras vínicas transgénicas que contienen en su genoma genes de los hongos filamentosos de Aspergillus y Trichoderma, que codifican algunas de estas enzimas, logrando un aumento significativo de este apreciado aroma. La producción de cerveza. En la producción de cerveza se utiliza granos de cereales como la cebada, el trigo y el arroz. Los granos de cereales son ricos en materias de reserva como almidón y otros polímeros complejos que, para poder ser utilizados como alimentos por las levaduras, deben ser hidrolizados a azúcares más sencillos. Para transformar los hidratos de carbono complejos del grano en sustratos fermentables se requiere una serie de procesos de preparación hasta obtener una masa líquida que sea reutilizable por las levaduras. Levaduras cerveceras modificadas genéticamente. Se puede evitar añadiendo a los fermentos una enzima beta-glucanasa. Un equipo de científicos finlandeses ha tomado el gen del hongo Trichoderma raceyi, mientras que un equipo de biotecnólogos del IATA y el Centro de Biología Molecular han diseñado una levadura equivalente, pero con un gen que proviene del hongo Trichoderma longibrachiatum. Diversos científicos han diseñado distintas cepas de levaduras cerveceras transgénicas que llevan en su genoma genes que provienen de la bacteria Acetobacter aceti, que es utilizada para la producción del vinagre, o de Enterobacterias rarogenes. Investigadores de la compañía cervecera Carlsberg han diseñado una levadura capaz de acumular sulfito,
y algunos aspectos que tienen un gran interés comercial por la ventaja dietética que conlleva es la producción de cervezas bajas en calorías. Producción de bebidas alcohólicas destiladas. Los alcoholes destilados se elaboran mediante una extensión de los procesos de fermentación. El líquido fermentado se cuece y los compuestos volátiles se condensan de forma que se obtiene un producto con un contenido alcohólico mucho más elevado. Las diferentes bebidas alcohólicas se obtienen todas por fermentación y destilado posterior, pero difieren en las materias primas de partida que serán utilizadas como alimentos en el proceso de fermentación por las diferentes cepas y variedades de levaduras responsables del proceso. Como ser la cerveza se elabora a partir de la cebada, los vinos de uva, las sidras de manzana, el sake de arroz. Los whiskies pueden ser elaborados a partir de cebada, trigo y arroz. El bourbon se elabora a partir de maíz, el ron a partir de la caña de azúcar, el vodka de las patatas, las ginebras ya sean de maíz o de arroz y el tequila de caña. Productos lácteos. Existe multitud de productos alimenticios obtenidos de la leche por fermentación con aromas, sabores y texturas muy diferentes dependiendo del microorganismo utilizado y de las condiciones de la fermentación, como el yogur y las leches fermentadas. El yogur se produce a partir de la leche por un cultivo iniciador especial en el que principalmente hay dos tipos de bacterias en producción, Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaris. Los quesos. Con frecuencia los quesos se clasifican en función de la textura o la dureza, como los quesos blandos, el requesón, quesos de Burgos, los quesos semiblandos, como los quesos azules o el Roquefort, y los quesos duros, como el manchego, el cheddar, el gouda y emmental, y los muy duros como el parmesano. Todos los tipos de quesos se deben a la fermentación láctica inicial de la leche, que puede ser de distintos orígenes, de vaca, oveja, cabra, búfala y mezclas que provocan la formación del coágulo. Biotecnología de las bacterias lácticas. Un grave problema para las industrias de derivados lácteos y que ocasiona serios trastornos son las paradas de fermentación que ocurren accidentalmente, dado el alto precio de la materia prima, la leche, y las cantidades que se procesan en las grandes industrias queseras, que pueden llegar a los 500.000 litros al día. Un accidente de este tipo hace que se pierda la leche y ocasiona pérdidas económicas elevadas. También tratan de mejorar la calidad de los productos lácteos. Fermentaciones cárnicas. Las carnes también pueden ser sometidas a procesos de fermentaciones por microorganismos para la fabricación de embutidos fermentados como las salchichas, el salami, el chorizo de Pamplona, etc. Los microbios más utilizados como cultivos iniciadores para la industria cárnica son las bacterias lácticas, las microcasias, los hongos, los mohos y las levaduras. Productos vegetales fermentados. Algunos son consumidos actualmente en todo el mundo, como las aceitunas de mesa, los encurtidos de pepinillos, el chucrut, la salsa roja, etc. Y otros son muy específicos de algunas culturas africanas y de Oriente, como el kenkey de maíz en Ghana y en Nigeria, el miso de habas de soja en Japón y el peugeum de tapioca en Indonesia. La obtención de estos alimentos depende del desarrollo de microorganismos en las salmueras de fermentación y generalmente se trata de bacterias lácticas, muy frecuentemente la especie de Lactobacillus plantarum. Microorganismos productores de enzimas para la industria alimentaria. Los microorganismos son los productores de enzimas más eficientes y hoy en día muchas de estas enzimas se extraen de microorganismos modificados genéticamente, que resultan todavía mucho más eficientes y además los productos obtenidos suelen ser mucho más seguros ya que se encuentran libres de contaminantes. Fundamentalmente se utiliza la bacteria Bacillus subtilis y el hongo Aspergillus oryzae para producir y administrar enzimas alimentarias. Dentro de ellos, en la industria de la cerveza y el vino, algunas enzimas que son utilizadas como la amilasa, la glucanasa, pectinasa y la xilasa. En el almidón,
los insumos de frutas y hortalizas, panes y pastas, carnes y embutidos y los productos lácteos se utilizan todos estos tipos de enzimas. Los microorganismos como alimentos. Además de sus acciones como agentes de la fermentación de diversos alimentos, los microorganismos pueden utilizarse en sí mismos como fuentes de alimento. Diversos microorganismos como bacterias, levaduras, hongos y algas son utilizados directamente como fuentes de alimentos para el ser humano. Los concentrados de levaduras y los concentrados de algas unicelulares son actualmente utilizados como suplementos de nutrientes y también se comercializan extractos de proteínas. Uno de los suplementos microbianos más populares es la cianobacteria espirulina, tradicionalmente usada como fuente de alimento en África. En la actualidad se vende en las tiendas de alimentación sana en forma de pastel seco o en polvo. También los hongos han sido tradicionalmente un alimento muy apreciado, como ser los champiñones. Estos son hongos de mayor importancia utilizados directamente como fuentes de alimento y actualmente se cultivan de forma industrial.